Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Hola compañeros, el día de hoy mi compañera Brigitte López y mi persona Melissa Vallejo viajaremos en el tiempo y conoceremos la imprenta y cómo ha cambiado en estos 4 últimos periodos. Bueno, primer periodo. La imprenta, tal y como la conocemos hoy en día, ha sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Las nuevas tecnologías nos han ayudado a perfeccionar las anteriores e incorporar las nuevas. En esta breve historia de la imprenta veremos que existieron algunos métodos de impresión antes del año 1500 en diferentes partes del mundo, especialmente en Asia. Pero es con Gutenberg, el creador de la imprenta, con quien la imprenta evoluciona y se masifica, provocando un gran cambio cultural y social, el que volvería a producirse con la llegada de las imprentas a vapor en el siglo XIX. Y finalmente con la impresión online. Bueno, debemos de saber que las primeras impresiones con tipos móviles se remontan a la antigüedad, más específicamente a los primeros punzones que se utilizaban para hacer monedas desde el siglo V a.C. Por un lado, desarrolló el método mecánico en donde se podía reducir textos e imágenes sobre papel o tela u otros materiales, aplicando tinta sobre moldes metálicos que era transferida al papel a través de la impresión, adaptado por la famosa prensa de tornillo. Muy bien, ahora nos ubicamos en el segundo periodo. Ahora llegamos a una de las etapas más importantes de la historia de la imprenta, la introducción de los tipos móviles. Y una vez más la invención llega a la China en 1041. El tipógrafo Bi Shen inventó los tipos móviles de arcilla, pero su defecto era que se rompían fácilmente. En 1298, el inventor Wang Zheng comenzó a utilizar tipos de madera mucho más resistentes y también inventó un complejo de sistemas giratorios que mejoraba la calidad de la impresión. Avanzamos hasta el siglo XV, cuando Johannes Gutenberg introdujo los tipos móviles en Europa. El objeto principal de su técnica era el punzón, un paralelepípedo de acero sobre el cual se grababa un relieve del revés, un signo tipográfico que puede ser un número, una letra o un signo de puntuación. El punzón crea la matriz dentro de la cual se funden los caracteres que después se colocan en una bandeja, se entintan y se imprimen en el papel. Así quedaría. Bueno, ¿cuáles son las 3 grandes innovaciones introducidas por Gutenberg? La primera es que utiliza por primera vez las tintas de base oleosa, más duraderas que las anteriores tintas de base acuosa. La segunda es que los caracteres tipográficos se vuelven más resistentes, ya que están hechos con una aleación de plomo, estaño y antimonio. La tercera es que inventa la primera prensa para imprimir, cuyo funcionamiento está inspirado en la prensa de uvas. Finalmente, tras un año de experimentos, el 23 de febrero de 1455 imprime la Biblia de Gutenberg, una tirada de 180 copias. Y damos un salto en el tiempo y llegamos al año 1843. Estamos en Estados Unidos, donde Richard March inventa la primera rotativa de la historia, perfeccionada en 1846 y patentada en 1847. Al principio, este sistema de impresión estaba alimentado con hojas sueltas. Luego, en 1863, William Bullock introdujo la alimentación del papel mediante el uso de las bobinas. Muchas gracias. Ahora sí, nos remontamos al tercer y cuarto periodo, el cual nos explicará mi compañera Brigitte López. Bueno, ahora nos vamos a los 1900. Bueno, en 1900 ya llegó lo que es el dibujo tecnológico y los textos en las imágenes o en el papel. Esto se inventó en 1946, donde se imprimía a través de una matriz que imprime con rayo de luz las letras de papel fotográfico. Ya hemos visto el offset, que traspasa lo que haya en una plancha impresa con tinta litográfica en el papel. El sistema para crear las técnicas fotográficas pues ya eran con las características que citábamos antes, que habían unos aros de luz, las cuales ahí ponían las letras ya para que se imprimieran. Para que se pusieran una al lado de otra. Esto en ese tiempo se lo hacía con plomo, pero ya a través de los años ya fue evolucionando, pero la misma técnica ha sido siempre. Bueno, actualmente la imprenta no es utilizada,
solo se utiliza para la impresión de libros, la impresión de folletos, de revistas, de carteles, bueno, todo lo que sea para fin publicitario. ¿Por qué? Porque este elemento ha causado varias demandas a empresas por el fin de contaminación visual y contaminación ambiental, ya que después de esto pues se echan a mares o las botan o tipo cosas así. Bueno, la imprenta no ha cambiado su técnica, lo único pues que es más chiquita, más compacta, ya es digital, pero su técnica sigue siendo la misma desde 1946, ya que esto solo ha evolucionado ya lo que es digital. Lo demás sigue siendo lo mismo, también tiene color y varios tipos, varios diseños, etc.